Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llegó a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda la Galilea. Palabra del Señor. Oh, qué difícil. Oh, por Dios. Oh, me atoro. Ay, gracias, Padre Esteban. Ustedes disculpen, pero esta mañana amanecí con alergia al polvo. Eso es que ya se está acercando la primavera. Buenos días, Padre Esteban. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Oigan, ya se terminó el primer mes del año. Qué rápido se fue, ¿no creen? Sí. Sí. El Evangelio de hoy habla sobre Jesús, Padre. Y tengo un montón de dudas. ¿Me puede ayudar, por favor? Claro que sí. Al principio, dice que Jesús llega a Cafarnaúm y que fue a la sinagoga y que se puso a enseñar. Todos se quedaron muy asombrados porque no enseñaba como los escribas. ¿En dónde había aprendido todo eso, Padre Esteban? ¿Quién le enseñó tantas cosas a Jesús? Bueno, pues Jesús, como todos, ¿verdad? Ya lo celebramos en Navidad, nació, ¿verdad? Sí. Y obviamente, pues él fue creciendo. Sí. Y de chiquito, ¿verdad? De niño, él iba entre semana, ¿verdad? Ahí no había escuelas como hoy día, ¿verdad? Ellos iban todos los días por la mañana a la sinagoga y ahí estudiaban, ahí le iban enseñando la palabra. Entonces, por un lado, él aprendió ahí, ¿verdad? Cuando era chiquito. Sí. Pero además, él también, pues tenía una fuerte oración, ¿verdad? Una fuerte experiencia de oración. Y eso pues lo hacía entrar en contacto con su padre. Obviamente, entonces, no solamente de lo que le enseñaban, también él, en su relación con el padre, en su contacto con su padre, él también iba aprendiendo cosas. Porque en la medida que uno hace oración, también uno va conociendo cosas de Dios. No solamente leyendo, ¿verdad? También cuando uno hace oración va comprendiendo mejor a Dios, va entendiendo mejor al Señor. Y Jesús, bueno, pues era el Hijo de Dios, entonces obviamente en su oración, en sus momentos de oración, él obviamente profundizaba mucho más, ¿verdad? Entendía más la voluntad de su padre, entendía más lo que le quería decir. Entonces, él iba aprendiendo, sí, por un lado lo que le enseñaron, como todos, pero además también iba aprendiendo precisamente de la oración, de este ejercicio de oración que le hacía interiorizar, que le hacía ver precisamente cómo su padre se le iba manifestando en su vida. Ahí es donde comienza todo, es ahí donde todo tiene su razón de ser, ¿verdad? Entonces, él va aprendiendo de esto y esto nos debe de invitar a todos a hacer también oración, ¿verdad? Sí. Porque no nada más decir, Jesús sabía mucho, no. Sí, no. Jesús sabía mucho, sí, porque uno pues ponía atención, obviamente, Sí. Cuando iba en las mañanas a la sinagoga entre semana, pero además, hacía oración. Cuando uno hace oración, va conociendo más a Dios. Porque dejamos que Dios nos hable, ¿verdad? Lo vamos escuchando, vamos descubriendo qué nos pide. Entonces es bien importante que todos nosotros también hagamos oración para conocer también a Dios, ¿verdad? No solo lo que aprendemos en catecismo, lo que aprendemos en la misa, sí, o lo que aprendemos leyendo, que es muy importante. Sí. También hacer oración para descubrir cómo Dios entra en nuestra vida. Porque lo importante de Dios no solamente es lo que tenemos en la cabeza, sino lo que hay en nuestro corazón. ¿Y dónde y cómo entra Dios en el corazón? Con la oración, ¿no? Eso es muy importante. La oración es el medio de comunicación, ¿cierto, Padre? Así es, para entrar en contacto con Dios. Entonces ya saben, no importa que sepamos mucho, también importa que hagamos oración, porque así es como si estuviéramos platicando con Dios.
en la oración, y la oración hace que al momento de abrir nuestro corazón pueda entrar Dios, ¿verdad, Padre? Así es, en el momento que yo hago mi oración, Dios entra, le estoy abriendo las puertas de mi vida para que Él me vaya iluminando, para que Él me vaya transformando, para que Él me vaya haciendo nuevo. Hay que seguir el ejemplo de Jesús. Luego, Padre, en la sinagoga había un hombre, se oye raro, poseído por un espíritu inmundo que le gritaba a Jesús y le decía que sabía quién era y que se había llegado para acabar con ellos. Pero, Padre Esteban, me surgen 3 dudas de todo esto que sucedió en la sinagoga. 1. ¿Qué es un espíritu inmundo? Un espíritu inmundo, ¿verdad? Pues se refiere aquí a algo muy interesante. Inmundo quiere decir el que está lejos de Dios, el que no es puro, ¿no? En aquel tiempo era muy importante ver cómo la ley de la pureza, ¿no? Se lavaban manos y todo, que estaba muy bien, ¿no? Pero para ellos toda esta limpieza representaba precisamente que estaban cerca de Dios, que vivían unidos con Dios. Entonces lo que era impuro era lo que estaba lejos de Dios. Entonces, lo inmundo es el que se separa de Dios. Un espíritu inmundo nos recuerda entonces a alguien que vive separado de Dios, que se ha alejado de Dios, que no se deja guiar, por ejemplo, por el Espíritu Santo, sino que tiene un espíritu inmundo, o sea, se separa de Dios. Entonces, por un lado podemos decir que sí, es un espíritu maligno, ¿verdad?, que entra en el hombre, ¿verdad?, etcétera. Pero también no solamente hay que pensar en espíritus inmundos, ¿verdad?, los que tienen cuernos, cola, no. Espíritu inmundo es todo lo que me aleja de Dios. Claro. Por ejemplo, un niño que es envidioso y dice, no, yo no voy a compartir. Eso es tener un espíritu inmundo. Y no porque esté poseído, ¿verdad? No. Es porque se está alejando del compartir. Exacto. Un niño que, por ejemplo, o un hermanito, ¿verdad? Dice, mis hermanitos están chiquitos y me aprovecho de ellos, ¿verdad? Y les pega y les dice de cosas. Ese es espíritu inmundo, ¿verdad? Porque se está alejando del amor de Dios, porque está aprovechándose de sus hermanos que son más chicos, porque debería de ayudarlos, no de aprovecharse de ellos, ¿no? O al revés, también hay hermanos chiquitos, ¿verdad? Que como están chiquitos, ¿verdad? Se aprovechan y entonces acusan a los mayores, es que me hizo esto, es que me hizo lo otro, ¿verdad? Y empiezan ahí a criticar, y empiezan para que sus papás lo regañen cuando a lo mejor el que tiene la culpa es él. Ese también es espíritu inmundo, porque hay hermanos mayores que se aprovechan de los menores, pero también hay otros que son menores, que son chiquitos, y se aprovechan de los mayores, ¿verdad? Acusándolos con sus papás para no retomar en cuenta su responsabilidad, ¿no? Es un espíritu inmundo, ¿verdad? Cuando nos alejamos de Dios, cuando no estamos cerca de Dios, cuando no queremos estar cerca del Señor y dejamos que nos gane entonces la envidia, el abuso, la injusticia, el odio, ¿verdad? Nos estamos alejando de Dios. Es el espíritu inmundo. Ahora entiendo, Padre. Pero ¿cómo es que sabe el nombre de Jesús? Porque hasta le dice Jesús de Nazaret. Eso no sé cómo lo hace. Pues efectivamente, obviamente como este tiene un espíritu, ¿verdad? Y obviamente como Jesús viene a acabar con todo lo malo, pues este espíritu inmundo, ¿verdad? Obviamente, pues sabía que era Jesús, que era el Hijo de Dios. Dice, no, tú vienes aquí, ¿verdad? Y tú vienes a acabar con nosotros. Y entonces por eso lo conocía, porque obviamente él sabía que ahí estaba el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces obviamente sabe claramente eso, ¿no? Lo reconoció. Exactamente. Padre. Y mi tercera duda es, ¿qué significaba que venía a acabar con ellos? ¿Quiénes son ellos, Padre? Bueno, cuando dice, vienes a acabar con nosotros, significa, ¿verdad?, con todo el mal, ¿no? Jesús viene a acabar con todo el mal. En primer lugar, con todo tipo de espíritu maligno, ¿no? Con todo tipo de demonio. Viene a acabar con eso. Pero no solamente hay que pensar que Jesús quiere acabar con ellos. Ese es el primer nivel. Jesús también quiere acabar con toda la maldad de nuestro corazón, con todo lo negativo. Ahorita decíamos que la inmundicia, pues es lo que nos aleja de Dios. Mi envidia, mis enojos, ¿verdad?, mis abusos. Bueno, pues Jesús quiere acabar con eso. Jesús viene también a acabar con eso. Vino a acabar con todo el mal, ¿no? Eso. Pero lo importante es si Jesús también quiere acabar con el mal que hay en mi corazón, ¿verdad? Claro. Porque a veces sí, nuestra envidia es bien grande. Jesús quiere acabar con esa envidia. Y hoy tendríamos que decirle, Señor, ayúdame a que ya no sea tan envidioso, ¿verdad? Ayúdame a que ya no sea aprovechado con los demás. Ayúdame a que no sea odioso con los demás, berrinchudo con los demás, flojo con las cosas que me tocan. Acabar con la inmundicia de mi corazón. Jesús sí viene a acabar con el mal, ¿no? Y por eso tú vienes a acabar con nosotros, o sea, Jesús viene a destruir el mal, claro. Pero hoy en día tendremos que pensar, ¿y cuál es la inmundicia con la que quiere acabar Jesús? Debería acabar Jesús. Señor, soy bien flojo, pues ayúdame a no ser flojo. Señor, soy bien abusivo. Señor, que ya no sea tan abusivo, ¿verdad?
Que Señor, es que soy bien envidioso. Ya, Señor, ayúdame a acabar con la envidia, ¿no? Sí. Eso es lo importante. No, primero hay que vencer los espíritus inmundos que llevamos en nuestro corazón, Padre Esteban. Exactamente. Primero, empezar por nosotros, no pensar, es que hay tantos. No, ¿qué tengo en mi corazón? Porque Sí. si yo cambio, yo puedo ayudar a que los demás cambien. Claro, y alejarnos de Dios no es la solución. Ser malos, ser envidiosos, ser egoístas, ser groseros, ser muchas cosas malas, nos aleja de Dios y nos hace espíritus inmundos, porque estamos lejos, así lejos de Dios. Y luego ya, si nos ponemos a orar y nos ponemos a hacer cosas buenas, nos acercamos a Dios, ¿verdad, Padre? Así es. En la medida que hacemos oración, conocemos a Dios y le vamos pidiendo a Dios la fuerza para vencer esas cosas inmundas. Hay que vencer el mal, aunque se manifieste en lo más de nuestras vidas, ¿verdad, Padre? Así es. Aunque se parezca pequeñito, insignificante, hay que vencer Sí. siempre todo tipo de mal. Todo tipo, ya oyeron todos, todo tipo de mal. Oh, Padre Esteban, voy a poner más atención en lo que hago mal, para no alejarme de Dios. Y tengo otra duda. Después, Jesús expulsa el espíritu inmundo de este pobre hombre. Y dice que grita y se sacude. Pero los reunidos allí dicen que cómo era posible que ese hombre pudiera mandar a los espíritus inmundos y que estos obedecieran. ¿Por qué se sorprenden? Y por qué hablan de una nueva doctrina, Padre. Bueno, obviamente cuando ellos ven que Jesús hace esto, Sí. ¿verdad? Imagínate, estaban ahí todos y de repente ven que Jesús saca este espíritu inmundo. Sí. Pues la gente se sorprende y dice, ¿pero qué pasa, no? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Pero por qué nueva? ¿En qué sentido es nueva? Es nueva no solamente porque Jesús enseñara cosas nuevas, es nueva porque hace al hombre nuevo, lo hace distinto, lo hace renovado. Sí. Alguien que era inmundo, por ejemplo, decíamos ahorita, ¿no? Alguien que era aprovechado, que era envidioso, que era odioso, y de repente empieza a ser amable, de repente empieza a ser compartido, de repente empieza a ayudar a los demás. Hombre, esta persona es un niño nuevo, ¿no? Es alguien nuevo, es alguien distinto. Bueno, pues si es alguien nuevo, si es alguien distinto, si es alguien renovado, esa es una nueva doctrina, una doctrina que me hace nuevo, que me hace distinto. Y la gente queda sorprendida, porque a veces la gente no cree que el hombre pueda cambiar, ¿no? Sí. A veces hay gente que le gusta señalar, ¿verdad? Y dice, este siempre es peleonero, ¿no? Ya, siempre es peleonero. Este es el grosero del grupo, ¿no? Este es el flojo del grupo. Ya, a veces empezamos ya a ponerle, ¿verdad? Entre comillas, apodos, ¿no? El flojo, el perezoso, como diciendo, ya esta persona no tiene cambio, ¿no? Ya no tiene remedio. Sí. No, Jesús sabe que todos tenemos remedio, que todos podemos cambiar, que todos podemos ser siempre mejores. Y por lo tanto, si Jesús sabe que todos podemos ser mejores, entonces siempre nos da una nueva oportunidad, siempre nos da una oportunidad de cambio, siempre nos da una oportunidad de renovación, siempre nos da una oportunidad para seguir adelante, siempre nos da una oportunidad, siempre hay una nueva oportunidad para cambiar. Él lo sabe. Jesús no nos dice, ahí viene el flojo, no. Jesús dice, este puede cambiar y por lo tanto este puede ser nuevo. Y por eso la gente se sorprende, porque Jesús no viene a etiquetar a nadie, no viene a señalar a nadie. Sí. Jesús sabe que todos podemos cambiar. Es una nueva doctrina porque hace nuevas a las personas, nos hace distintos, nos va renovando y nos va transformando. No, Padre Esteban, eso se aplica muy bien al día de hoy. Si empezamos a cambiar y empezamos a dejar nuestros espíritus inmundos a un lado, a través de la oración y las buenas obras y los buenos pensamientos y las buenas palabras, eso nos acerca a Dios. Así es. ¿Sí, verdad? Sí. Ya vieron el remedio, dejar todo lo inmundo, todo lo malo, lo que nos aleje, comprar bien, hablar bien, pensar bien, actuar bien, y eso, más la oración, nos acerca a Dios. Está fácil la fórmula, Padre Esteban. Yo creo que la voy a empezar a aplicar a diario, porque este vikingo no es un santo. Este vikingo tiene sus malas mañas y las voy a corregir, Padre Esteban. Así debe ser, corregirnos todos, ¿verdad? Para ser mejores y ser nuevos. Exacto, nuevos. No se me va a olvidar, Padre. Y antes de que nos vayamos, en el calendario vi que se celebra la presentación de Jesús el 2 de febrero.
Y eso yo recuerdo que es cuando José y María llevan a Jesús al templo y ofrecen sus palomas y se encuentran con Simeón y con la otra mujer, pero, ay padre, ¿por qué todos la conocemos como la fiesta de la Candelaria? Eso me queda muy en duda. Ah, muy bien. Pues sí, en primer lugar, sí, la fiesta se llama la presentación del Señor, ¿verdad? Sí. Como tú lo dices muy bien y como lo dice el Evangelio, presentaron a Jesús, lo llevaron al templo para presentarlo, ¿verdad? Sí. Para hacerlo visible, ¿verdad? Sí. Para decirle, a Señor, aquí está, ¿no? Sí. Ah, eso está ahí, ¿no? Lo presentaron. Y por eso es la fiesta de la presentación. Sí. Pero se le conoce también como la fiesta de la Candelaria, porque desde hace mucho tiempo, en ese día se bendicen las candelas, o sea, las velas. ¿verdad? Ah, las velas. las Las velas. candelas, Ajá. esas son las candelas. Velas. Y de hecho, se puede, ¿verdad? Dentro de la misa, al inicio de la misa, se hace la bendición de las candelas. ¿verdad? Lo primero que se hace antes de que empiece la misa, se bendicen las candelas, se bendicen las velas primero, recordando que Cristo es la luz del mundo. Oh, wow. Incluso en el Evangelio lo dice, ¿verdad? Porque cuando llegan y lo presentan al niño, Sí. dice que encuentran un anciano llamado Simeón, Simeón. y él dice, ¿verdad? Que este niño está puesto para ser la luz de las naciones, Sí. la luz. ¿Y cómo tenemos la luz? Con las candelas, con las Claro, velas. sí. Entonces, como en ese día se bendecían las candelas, también la gente le empezó a llamar la Candelaria, ¿verdad? Porque era el día en el que traían las candelas. Y ciertamente en la misa se pueden bendecir también las candelas, se bendicen las velas. Por eso se llamaba la Candelaria, ¿verdad? De manera popular, porque ese día se bendecían las velas, ¿no? Ese es el sentido. No, entonces, si entiendo bien, el sentido es que si nosotros prendemos una vela en nuestro hogar, significa que Jesús es nuestra luz. Así es. Yo voy a prender la mía y voy a traer las mías a bendecir. O a lo mejor si no puedo venir desde casa, yo puedo recibir la bendición. ¿Cierto, Así padre? es, vamos a hacer la bendición desde aquí en la misa virtual, ¿verdad? Sí. El próximo 2, vamos a hacerlo a las 12 y a las 7 de la noche. Vamos a bendecir las candelas, vamos a bendecir las imágenes del niño Dios. No. Y lo importante de la candela, como dice, prenderla para recordar que Cristo es nuestra luz en nuestra vida, que Él nos guíe en la oscuridad que a veces aparece. Así es, Padre Esteban, con estos tiempos tan difíciles, Jesús es nuestra única luz que debemos de seguir. Debemos de tener fe y debemos de orar para que Jesús siempre esté en nuestras vidas. Exactamente. Sí, Padre Esteban. Bueno, gracias por aclarar todas mis dudas. Este vikingo estaba muy confundido con todo lo de la sinagoga, pero ahora me voy a poner las pilas y me voy a poner a hacerme nuevo para transformar mi corazón, para poder estar cerca de Dios. Muy bien, me parece bien. Muchas gracias, Padre. Pórtense bien todos. Hagan sus oraciones, como se los digo. Acuérdense que la oración es el medio de comunicación con Dios. Gracias a todos los que nos ven en Facebook y en YouTube. Pórtense bien. Ay, no se les olvide sintonizar la misa en el Facebook en martes 2 a las 12 y a las 7 para que reciban la bendición de sus velas y de sus niños. Así es. Muy bien, Padre. Los veo el próximo domingo a todos. Los quiero mucho. Adiós, Padre Esteban. Adiós, cuídate. Gracias.